Amazon debería ser declarada una empresa de interés público y debería ser nacionalizada bajo control de los trabajadores y debería funcionar como el correo, pero mejor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa, y hoy tenemos un capítulo que hace mucho tiempo tengo ganas de tener. Vamos a continuar la conversación que tuvimos hace algunas semanas sobre derechos laborales, y para esto lo invité a Juan Cruz Ferré. Juan Cruz, bienvenido. Gracias, Ariel. Gracias por la invitación. Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas. Bueno, yo soy argentino, ya se habrán dado cuenta los oyentes por mi acento. Soy médico y ahora estoy haciendo un doctorado en sociología en Nueva York, en la City University of New York. Pero bueno, mi principal tarea soy editor de la publicación Left Voice, leftvoice.org, que es una publicación online y una revista impresa que sale periódicamente y que es parte de una red internacional de publicaciones de diarios en 7 idiomas que la pueden encontrar como la red La Izquierda Diario en español, que tiene, bueno, publicaciones en México, Argentina, Chile, Uruguay, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo estoy más a cargo soy parte del comité editorial de Left Voice, que es la publicación en inglés de la red. Sabes que como todo buen argentino que se precie, me gusta mucho hacer asados y obviamente comerlos. Y tengo acá un grupo de amigos, algunos argentinos, tenemos algunos otros, alguno venezolano, algún peruano, algunos de Ecuador. Y obviamente en esta época de coronavirus es más complicado hacer asados, por lo cual nos dedicamos más a compartir cosas por WhatsApp y charlar por WhatsApp. Tuvimos una conversación, tenemos una conversación frecuente, casi siempre está, que tiene que ver con, digamos, todos los que trabajamos ahí, de alguna u otra manera trabajamos en negocios, entonces, bueno, tenemos siempre conversaciones que tienen que ver con armar compañías, este negocio, otro, y muchas veces surge, dentro de esta conversación, surge la idea de lo fácil y lo ventajoso que es armar una compañía en Estados Unidos comparado con lo que es Latinoamérica. En Latinoamérica surge siempre el tema de, bueno, cuando armas una compañía se te complica porque tenés que pagarle mucho a los empleados y es difícil porque muchas veces, bueno, pero ¿qué sucede si te va mal? Tenés que planificar dentro de la compañía el tema de las altas tasas impositivas. Dentro de la compañía tenés que planificar el tema de eventualmente, si te llega a ir mal, cómo haces con el tema de los despidos, porque existen esas leyes laborales que teóricamente son muy, muy agresivas. Por otro lado, en Estados Unidos es mucho más simple. Sin embargo, nosotros somos todos latinoamericanos, por lo cual pensamos en nuestro foco en Latinoamérica, pero cuando yo pienso en Europa es mucho más parecido a Latinoamérica. Es mucho más parecido en donde cuando una compañía se crea y una compañía tiene malas decisiones económicas o el proyecto no funciona o lo que sea, tiene que hacerse responsable usualmente de la vida y del trabajo de estos empleados que al final son parte de las fuerzas laborales, son parte de los que han empujado esta compañía. Entonces, ayer estábamos charlando con estas personas y me cuenta uno de mis amigos, me cuenta Jonás, que le llega un meme que es súper, súper interesante. Es un meme un poquito viejo porque es 2018. Es de la campaña, creo que fue de la campaña de Sanders, de la campaña del Congreso 2018, donde básicamente muestra a un Jeff Bezos. Para quienes no lo conocen, Jeff es el CEO de Amazon, y cuentan que en 40 días Jeff Bezos generó el mismo dinero que lo que se invierte anualmente para curar a pacientes de cáncer en todo este país. Entonces, la pregunta que me hace Jonás y que me parece muy atenuada es, ¿para qué sirve? ¿Por qué se generan estos memes? ¿Estos memes están pensados para generar odio contra empresarios exitosos? Me gustaría empezar preguntándote un poquito de eso. ¿Vos creés que hay una campaña muy fuerte en Estados Unidos contra los empresarios? No, para nada. A mí me parece que no. Me parece que
si hablamos de campañas, en realidad lo que hay una campaña continua y permanente es para legitimar el rol de las grandes empresas como empleadoras que generan empleo, que hacen estas cosas buenas y que mantienen la economía a flote. Si, eso hablamos de campaña. Yo creo que lo que hay en contra de la... Porque, digamos, esas mismas empresas enormes son las que financian, las que ponen el dinero para que se mantengan los grandes medios, mantengan sus programas, donde, los que pagan las pautas publicitarias, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un gran poder para darle forma al mensaje que le llega a la mayoría de la población. Ahora, en redes sociales y en esos memes y lo que se ve es, más que una campaña, es un sentimiento muy grande de rabia, de bronca contra las corporaciones y contra los CEO que se llenan los bolsillos mientras hay trabajadores que... Vos diste el ejemplo de Amazon. Amazon incrementó Amazon y Jeff Bezos en particular incrementó sus ganancias de manera enorme durante la pandemia. Mientras tanto, mantuvo a todos sus trabajadores trabajando incluso en los warehouses, en los depósitos donde había casos de COVID, sin protección suficiente, sin hacer una desinfección de del depósito cuando había casos en Queens, en Staten Island, hay muchos casos. Cuando hubo protestas, que es el famoso caso de Chris Smalls, que se organizó con sus compañeros de trabajo e hicieron una protesta para que cerraran y desinfectaran, lo echaron y montaron una campaña de difamación en contra de Chris Smalls. Entonces, yo no creo que haya, me parece que lo que hay es una gran rabia porque desde 2008 a esta parte, desde la gran crisis de 2008, donde las grandes empresas, los grandes bancos fueron salvados por el gobierno con los multimillonarios bailouts y mientras a las familias se las echaba de las casas porque no podían pagar la hipoteca. Bueno, todo eso generó un sentimiento en la gente, sobre todo en la gente de clase trabajadora, contra las empresas y contra los grandes empresarios que no importa si hay crisis, si hay bonanza, si hay cómo anda la economía, siempre ganan, siempre caen parados. Pero cuando hay crisis, los que pagan esa crisis y los que pagan las consecuencias son los trabajadores. Lo pagan con perdiendo la casa, perdiendo el trabajo o perdiendo la vida con coronavirus, porque hemos visto muchísimos, por esa misma razón, los trabajadores que son en mucha más proporción latinos y negros mueren más por coronavirus, se infectan más y mueren más porque son los que tienen los trabajos más precarios y los que tienen los trabajos que no pueden, no sé, un trabajo profesional que pueden trabajar desde su casa o que no, tienen que salir a trabajar en el supermercado, a trabajar en transporte o en lo que sea. Entonces, bueno, me parece que hay más que nada un sentimiento de injusticia y un sentimiento de bronca contra las grandes empresas. Pero no son estos mismos empresarios, en el caso de Bezos, creadores de empleos. No son personas que han comenzado su compañía desde cero, que no han tenido, que han tenido las mismas oportunidades que todos los demás, pero sin embargo, hoy tienen la oportunidad de dar empleo a millones de personas. Hasta incluso lo que hacen muchos de estos empresarios es crear oportunidades de trabajo diferenciales en donde dan muchos beneficios, en donde, de donde les permiten a las personas trabajar de forma flexible, les dan espacio de esparcimiento, les dan muchísimos beneficios que otras compañías no ofrecen. ¿Por qué ese odio a esos empresarios? Bueno, porque en lugar de ganar miles de millones de dólares por minuto, Jeff Bezos podría pagar sueldos a los trabajadores que no sean sueldos de pobreza. Les podría dar beneficios de salud. Podría, no sé, es más, voy a ir aún más lejos. Cuando la gran mayoría del país depende en mayor o menor medida de la compra online de un montón de artículos y sobre todo en tiempos de pandemia, bueno,
Amazon debería ser declarada una empresa de interés público y debería ser nacionalizada bajo control de los trabajadores y debería funcionar como el correo, pero mejor. Entonces, vos tenés, en lugar de que una torta así enorme de ingresos a la empresa de Amazon, que son, no sé, el 40% van al bolsillo de Bezos y después un porcentaje va a otros altos cargos de la empresa, bueno, eh, esa torta de ingresos de Amazon puede ser distribuida con mejores ingresos, con más seguridad de empleo, con planes de pensiones que sean mucho mejores. En cambio, lo que tenemos es una fuerza de trabajo que anda alrededor no, creo que emplea alrededor de 1 millón de personas, entre empleo directo e indirecto, que son trabajo precario. Entonces, ahí tenés entonces después nos quejamos en el aire de decir, oh, qué desigualdades que hay en Estados Unidos, ¿no? Las desigualdades siguen avanzando. Bueno, esta es exactamente la causa de esas desigualdades. Entonces, si nos quejamos de las desigualdades y decimos, uy, qué mal que está, que haya gente que gane tan poco y que, bueno, el gran problema es que hay una falsa narrativa de oportunidades para todos que muchos la compran porque es lo que te bombardea la televisión todo el tiempo y los diarios. Y bueno, en realidad no es así. Bezos, no sé, heredó gran parte de su fortuna, le dieron grandes beneficios del gobierno. No es que cualquier americano puede convertirse en Jeff Bezos. Eso es un mito. Y entonces lo que tienen enfrente de sí la gran mayoría de los americanos, de los estadounidenses y sobre todo la gente de color, son oportunidades de empleo precarias y puedes tomar un empleo precario en Walmart o en Amazon. Y esas son las opciones que tenés. Entonces, bueno, digo, mucho es de retórica y mucho es lo que se ve en lo que se dice del sueño americano, de la tierra de las oportunidades y qué sé yo, pero esto no lo digo yo. Hay un montón de estudios que muestran que la movilidad social no existe en Estados Unidos. Existe, pero es exactamente igual que en cualquier país de Europa, que no es nada, no hay nada de particular de Estados Unidos y eh, si lees a Thomas Piketty o si lees a cualquiera de esos sociólogos que han analizado, bueno, el determinante más importante que define si vos vas a tener una vida con un ingreso económico alto o no, es cuánta plata tuvieron tus padres. Pero, a ver, ayúdame a entender algo, porque no. O sea, yo tengo muchos amigos que trabajan en Amazon, a los cuales les va muy bien, los tratan muy bien, se dedican a desarrollar software, trabajan en los proyectos de Alexa, los proyectos más interesantes, y están muy felices, o sea, y son latinos, y los latinos teóricamente somos minoría y teóricamente nosotros, digamos, ¿a qué te referís con esa desigualdad que mencionas? Eh, Mirá, no sé, yo tengo amigos también y que todos tenemos amigos, ¿no? Lo que pasa es que no podemos basar nuestra percepción de la realidad en base a la gente que tenemos alrededor, sino a estudios empíricos, a datos reales. Entonces, yo a qué me refiero a la desigualdad es simple, te fijas cualquier dato de desigualdad del ingreso económico y viene aumentando desde hace 50 años en Estados Unidos, al igual que en la mayor parte del resto del mundo. Hubo una reversión parcial en Latinoamérica entre el 2000 y 2013 más o menos, 2003 y 2013, 2014, que fue una excepción, que si querés podemos discutir cuáles fueron las razones, pero las desigualdades vienen aumentando de manera inequívoca. Entonces, no sé, yo conozco muchísima gente que me cuenta de las condiciones terribles y hay miles de artículos de las condiciones horribles de los trabajadores en Amazon. Ahora, claro, hay trabajadores y trabajadores, hay trabajadores calificados con mayores ingresos, que son la minoría de los trabajadores de Amazon, no digo que no existan, pero también están los trabajadores de distribuidores, los trabajadores
de los centros de logística, que son los más explotados, los que menos se les da beneficios y los que están digamos, en el trabajador de base, digamos. Entonces, los que ganan menos. Entonces, a eso me refiero. Entonces, porque siguiendo con esta idea de Amazon, Amazon quizás no se caracteriza puntualmente por los grandes beneficios, pero sí pienso en compañías como Facebook, como Google, como Netflix, que ofrecen enormes beneficios, digamos, mucha cantidad de feriados, mucha cantidad de horarios flexibles, la posibilidad de trabajar de tu casa, la posibilidad de ir al gimnasio dentro de la misma oficina. Facebook Facebook ha creado casi una ciudad adentro donde tenés, el otro día un amigo me contaba que tenés espacios para construir con madera, con metal, digamos, para jugar mucho. ¿Todos esos para vos son derechos laborales que ofrecen estas compañías? ¿O son beneficios para sus empleados? No, derechos sería si estuviera sancionado por la ley, pero eso no están sancionados por la ley, son beneficios que ofrecen las compañías que tienen un gran margen de ganancia, como Facebook, que tiene un monopolio de un determinado sector social y de edad de las redes sociales. Entonces, como tienen ganancias monopólicas, una ganancia enorme, pueden gastar más dinero en la fuerza de trabajo para mantenerse cierta lealtad, para mantener trabajadores durante largo tiempo, porque eso les rinde a largo plazo. Entonces, eso Facebook, el modelo de Google también. Por otro lado, Amazon no, ni siquiera hace eso, ¿no? Que es bastante loco, pero ni siquiera con la... Pero bueno, esos son modelos empresariales distintos. Ahora, no, esos son beneficios para atraer gente capacitada y para mantener su fuerza de trabajo. Ojalá todos los trabajadores tuvieran por ley esos de Estados Unidos. El marco legal laboral en Estados Unidos es mínimo y la verdad en comparación, recién estabas hablando de Europa y América Latina, en comparación con Europa es muy magro, es esquelético. Bueno, por otras razones es diferente de América Latina, si querés podemos hablar un poco de eso, pero no, yo no lo consideraría como derechos. Y hablando un poquito, justamente recién mencionabas Europa. Hay algunos países como Francia, creo que Francia puntualmente, que se ha decretado, creo que si no me equivoco también en Finlandia está pasando algo parecido, se determinó acortar la cantidad de horas de trabajo semanales. Tradicionalmente, en nuestros países, las horas semanales son 40, a veces mucho más, pero por ejemplo en Francia son 35 y se está discutiendo, si no recuerdo mal, en Finlandia bajarlo a 32. Me llama la atención porque supuestamente son estados capitalistas que buscan que sus compañías sean cada vez más eficientes. ¿Cómo es posible que logren bajar la carga de trabajo, lograr los mismos estándares de eficiencia? ¿Y por qué no se logra hacer eso en Estados Unidos cuando justamente acá es al revés, se trabaja cada vez más? No, es interesante, es una buena pregunta. Yo no sé si te puedo responder precisamente por qué, pero por lo menos tengo una hipótesis y no sé si algunos comparten por lo menos esta hipótesis. La realidad es que en países europeos, históricamente, la clase trabajadora salió a luchar más y se organizó más y hubo, si uno quiere, hubo lucha de clases más acentuada y con un nivel de organización y de desafío al orden, al régimen, mayor que en Estados Unidos. Entonces tenés en los países nórdicos grandes partidos socialistas, socialdemócratas, que llegaron a ganar las elecciones, estar en el gobierno, una mayoría en el Parlamento. En Francia, bueno, Francia es famosa por ser la tierra de la lucha de clase, de la convulsión, ya nos tiene acostumbrados. Entonces, en Estados Unidos, en cambio, no hay ni siquiera un partido de la clase trabajadora. Los dos partidos que tienen
de alguna forma dominada la arena electoral son dos partidos que responden a distintos intereses de la clase capitalista. Entonces, porque están financiados, ¿no? Básicamente por Wall Street, por la empresa de petróleo, etc. Al no tener una representación política en la clase trabajadora, que sea como el Labour Party en Gran Bretaña, por ejemplo, que, bueno, con sus problemas, con sus defectos, con todo, pero es un partido que solo permite financiamiento de los sindicatos y representa de alguna forma distorsionado o como sea la clase trabajadora. Bueno, en Estados Unidos eso no existe, entonces eso debilita muchísimo la posibilidad de ejercer presión sobre el régimen. Es decir, por ejemplo, ¿por qué no hay un sistema de salud público y universal? Yo digo, si hubo mucha discusión, sobre todo en las primarias demócratas, sobre Medicare for All, ¿no? Si era viable, si no era viable. Hay abrumadora evidencia de que la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos quieren algún sistema de salud otorgado por el Estado, servicio del Estado, o sea, del Estado, del gobierno, digo, universal y gratuito. Entonces, pero eso no ahora, históricamente, a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, si hay una abrumadora mayoría que lo quiere, imagínate si hubiera un partido trabajador, un partido obrero, que en conexión con los sindicatos dice, bueno, a partir de el mes que viene vamos a movilizarnos, vamos a ir a huelgas toda la semana, un día de huelga para reclamar hasta que no aprueben una ley de salud universal. Bueno, eso es lo que podría ser un partido que representa a la clase trabajadora, que representa los intereses de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque si tenés seguro de salud, no vas a estar tan temeroso cada vez que te amenacen con echarte en tu trabajo. Porque si te echan de tu trabajo, bueno, perdés el trabajo, pero por lo menos no perdés el seguro de salud para vos y para tu familia. Entonces, de alguna forma, tener asegurado un acceso a la salud universal pondría en una situación de negociación mucho más fuerte a toda la clase trabajadora. Entonces, eso es representar los intereses de la trabajo. Como no tenemos, y nunca lo tuvimos en Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa? Con el correr de los años, la acumulación de décadas de eso, llega un momento que las empresas se especializan. El modelo nórdico es especializarse en fabricar artículos con alto valor agregado. Entonces, eso significa que tienen un margen de ganancia un poco mayor y se especializan mucho, entonces tienen mano de obra muy calificada generalmente. Entonces, no importa tanto que tengan que pagar por esos servicios, que tengan más feriados, que trabajen menos horas, etc. Aún así, con todo eso, las empresas siguen siendo competitivas a nivel internacional, en el mercado global. Entonces, para cerrar, digamos, la pregunta que vos me hacías de cómo hacen para funcionar. Bueno, en Estados Unidos tenés un sector enorme de empresas que se mantienen redituables, que se mantienen con ganancias, gracias a que emplean mano de obra precaria, de bajos salarios, sí, en condiciones malísimas. Entonces, esa es un poco la explicación que algunos autores le encuentran, los que estudian, los que proponen distintas variedades de capitalismo, aunque a través de otros mecanismos, pero bueno, en gran medida como un resultado histórico de la lucha de clases y de la organización de la clase trabajadora. Vos sabés que te estoy escuchando y es muy interesante porque empezaste hablando de medidas sociales. Las medidas sociales uno las relaciona con el socialismo. Y cuando uno habla de socialismo en este país, lo que viene a la mente es Cuba, Venezuela, estos ejemplos que claramente que claramente tienen mucha cantidad de problemas. Y es más, se dice que muchos analistas dicen que la razón por la cual Bernie Sanders tuvo que bajarse de la campaña, o hasta incluso muchas de las propuestas que plantea Alexandria Ocasio-Cortez, que planteó en su campaña original hace 2 años y que las volvió a plantear ahora, muchas de estos estándares, la prensa los relaciona con Cuba y Venezuela, pero yo te escucho a vos y los veo mucho más asociados a Finlandia, a Alemania, a Francia. ¿Por qué crees que
toda la comunicación y toda la percepción del socialismo está redireccionado directamente a Venezuela y Cuba en Estados Unidos. Bueno, es por la forma de enmarcarlo, ¿no? Obviamente, si, si le van a hacer una crítica o si van a acusar es decir, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, la crítica es deshonesta, porque asociar a Bernie Sanders con Venezuela es deshonesto, porque no es, por un lado, Venezuela no es socialista, es un país capitalista, eh, y por otro lado, Bernie Sanders propone, claro, algo mucho más cercano a los países nórdicos. Es un capitalismo con un estado de bienestar, básicamente, lo que se dice welfare capitalism, es una socialdemocracia. Entonces, no, digamos, ¿cómo definimos un estado capitalista o no capitalista? Cuba es otra cosa distinta y ahora lo voy a explicar, pero eh, se define capitalista cuando los medios de producción están en manos en manos privadas. Hay empresas que son dueñas hay gente, individuos que son dueños de empresas y que emplean a gente para generar ganancias. Y por otro lado, la gran mayoría de la población, la única forma que tiene de sobrevivir es vender su fuerza de trabajo, ¿no? Es ser empleado. Entonces, en términos de economía marxista, le extraen la plusvalía. Ahora, eso existe en Venezuela, en los países nórdicos, en Estados Unidos, es similar, con variaciones, pero es similar. Un Estado no capitalista, yo no le diría socialismo, pero un Estado no capitalista es Cuba, por ejemplo, donde no hay grandes empresas, donde el empleo está asegurado por el Estado, y así como no se necesita, es decir, el mercado no regula, el mercado de la compra y venta no regula ni tu trabajo, porque eso no regula el Estado, el gobierno, ni regula la educación, porque vos recibís educación gratuita, ni regula la salud, porque vos recibís salud de calidad y gratuita, y en gran medida, bueno, la vivienda tampoco. Entonces hay muchas cosas que están fuera del alcance del mercado. Entonces no importa si vos naciste en una familia con plata o no importa si tuviste suerte bueno, tenés cierta base asegurada. Eh, Socialismo, para mí, y esto, bueno, la gran mayoría de los académicos marxistas y activistas socialistas te lo van a decir, socialismo es una etapa más avanzada, donde ni siquiera existe el Estado. En Cuba todavía el Estado cumple un rol muy importante y en gran medida también un rol represivo, de reprimir el disenso, reprimir los que no están de acuerdo con el gobierno, ya sea por derecha o por izquierda. Entonces, socialismo o comunismo ya es un estado más allá donde la distribución de los bienes y las tareas se hace de una manera mucho más armónica y no se necesita una especie de leviatán que esté golpeando o disciplinando a la gente. Pero bueno, en definitiva, el rol que cumple esa crítica es deslegitimar a Bernie Sanders, hacerlo aparecer como un loco y asustar a su base política o a los que están dudando, asustarlos con el fantasma de Venezuela. Mira, te va a pasar a Venezuela. Que quede claro que eso no es socialismo. No, vos sabés que cuando te estoy escuchando, estoy pensando en los comentarios de vuelta de mucha gente, de muchos amigos o mucha gente que escucho, que plantea, bueno, a ver, si vos tenés un Estado fuerte y un Estado que redistribuye y un Estado que ayuda, bueno, también se genera mucha gente que va a vivir de ese Estado. Mucha gente que va a elegir no salir a trabajar, mucha gente que va a elegir, bueno, a ver, si yo tengo la salud, tengo la educación, lo tengo todo incluido, bueno, ¿qué necesidad tengo de ir y matarme a trabajar 8 o 10 horas por día? Al final, puedo vivir de lo que el Estado me da. ¿No va esto en contra de los desarrollos de las economías? ¿No juega en contra de que un país pueda generar progreso? Sí, es una buena pregunta esa. Eso yo lo considero una especie de pesimismo de la humanidad, ¿no? De considerar que el ser humano, porque tiene asegurada su supervivencia, no tiene ningún otro estímulo. Digamos, equivale a decir que el hombre
se va a comprometer a hacer algún tipo de actividad productiva, ¿eh? Algún tipo de actividad productiva, únicamente si lo amenazás con que se muere de hambre si no va a trabajar. Eso es el capitalismo. El capitalismo te dice, vos vas a ir a trabajar todos los días de 9 a 5 de la tarde y si no te vas a morir de hambre vos y tu familia porque vos no vas a tener un ingreso. Entonces, ahora, yo soy mucho más optimista con respecto al ser humano. Yo creo que yo tengo miles de inquietudes y de motivaciones para hacer un montón de cosas. Y bueno, qué sé yo doy clases en la universidad y hago investigación y me gusta hacerlo y lo seguiría haciendo. Y el trabajo que hago, por ejemplo, como editor para Les Voy, lo hago completamente gratis y son horas de trabajo por día. Entonces, yo creo que el hombre, el humano, el hombre, la mujer, tiene motivaciones que van mucho más allá de la mera necesidad básica de supervivencia. Entonces, yo lo que creo es que esa es una excusa para eh, forzar a la gran mayoría de la población a hacer algo que no quieren hacer, hacer un trabajo por bajo salario, con condiciones horribles, en una disciplina despótica, típica disciplina despótica del taller de trabajo, o de la logística en Amazon o lo que quieras. Entonces, y por otro lado, no ha sido comprobado por la historia nunca eso. Jamás. Si hay algo que es realmente asombroso, es la manera en que la Unión Soviética, y te estoy hablando de un Estado obrero, cuasi socialista, o sea, un Estado no capitalista, que estaba fuertemente burocratizado por una casta estalinista que no permitía ningún tipo de democracia obrera, que reprimía, que armó los gulag. Horrible, un montón de cosas desastrosas, pero tenía algo que era positivo y que era que no había empresarios y no había grandes ganancias capitalistas. Y eso, digamos, lo que se ha demostrado, lo que ha demostrado la historia es que la Unión Soviética recuperó siglos de desarrollo en pocas décadas hasta convertirse en una potencia mundial y ser principal rival de Estados Unidos. Entonces, eh, evidentemente hay algo que no cierra en ese razonamiento de que si no hay mercado, si no hay posibilidades de volverse rico o si no tenés el yugo de la supervivencia que te está empujando, no vas a trabajar. Eso no, o no hay progreso como sociedad. Entonces, he leído en algunos lugares que dicen que el sistema de economía capitalista, como lo conocemos actual, no puede convivir con el pleno empleo. Necesita esta diferencia de que algunas personas ganen mucho y otras personas ganen poco. ¿Eso es real? ¿Vos lo ves de verdad así? Sí, sí. No solo que necesita las diferencias salariales, porque, como te decía hoy, hay empresas que se mantienen a flote únicamente empleando trabajo precario, trabajo a muy bajo salario, pero además el capitalismo depende de que haya un margen de desempleo, siempre. Entonces, ya sea, digamos, Estados Unidos desde hace un año, unos 2, 3 años que tiene un desempleo muy pequeño, pero eso tenemos que tener en cuenta que ese no es el desempleo real, eso es desempleo manipulado porque no cuenta un montón de gente que ya dejó de buscar empleo. Entonces, siempre en todo sistema capitalista va a haber un margen, porque necesita un porcentaje, ya sea un 5% de la población económicamente activa o lo que sea, de desempleo, porque si no, los trabajadores de Amazon, de cualquier eh, empresa, van a salir a pelear porque saben que si los echan, consiguen trabajo en otro lado. Entonces tiene que estar la amenaza del desempleo para para contener un poco las expectativas la presión a la alza de los salarios, la presión a reclamar más beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos, y de hecho se ve mucho la relación entre el porcentaje de desempleo y la lucha de clase o el conflicto salarial. Cuando hay desempleo muy bajo, es más frecuente que haya reclamos y esas cosas o huelgas,
no siempre sea lineal, porque hay muchos factores que interactúan en eso. Pero claramente, digamos, manteniendo todo el resto de los factores constantes, digamos, eh, cuando hay mucho desempleo hay un desincentivo a salir a pelear. Hace un rato me comentabas un poquito este mito de que si no hay incentivos la gente no sale a trabajar. Y muchas veces la manera en la cual la sociedad o mucha gente se refiere a esta gente que elige, que de vuelta teóricamente elige no trabajar, se los define como holgazanes, vagos, planeros. Porque básicamente, supuestamente es el Estado el que les inyecta, el que les da dinero para, ya sabemos, para cualquier cosa. Ahora bien, a mí me sorprende porque dijiste al principio dos cosas que se relacionan con esto. Una es, comentaste que hubo un bailout hace algunos años, un bailout económico. Me viene a la mente el que hizo Obama con General Motors. Y ahora, en plena pandemia, vemos que países a los cuales no pueden ser, creo que, calificados como socialistas, como Alemania o Israel. En el caso de Alemania, inyecta dinero en Lufthansa y se queda con parte de la compañía. En el caso de Israel, hace lo mismo con la aerolínea El Al, porque claramente las aerolíneas están pasando un momento complicado. Y ninguno de esos dos gobiernos se los puede calificar, creo que ni de cerca, con los socialistas. De hecho, creo que están bastante lejos de ese concepto. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la cual la percepción de la popular es que si el Estado invierte en una compañía, es una buena inversión de dinero? Pero por otro lado, si invierte en sus ciudadanos, está generando gente que no quiere trabajar. No sé, me parece igual la pregunta medio que tenés una respuesta, ¿no? Con esa pregunta. Digo, yo creo que la pregunta se responde a sí misma, digamos, ¿no? Que sí, no tiene ningún sentido eso. Me parece que es mucho de ideología neoliberal de los últimos 40 años que, bueno, lo mejor para la economía es que el mercado esté libre de cualquier tipo de interferencia del Estado, no solo del Estado, también de organizaciones como los sindicatos, que generan distorsiones que terminan haciendo todo menos efectivo, más ineficiente, entonces es peor para todos. Bueno, eso es una ideología, un dogma que no tiene ninguna base en la realidad y que bueno, el keynesianismo que le decimos nosotros, Keynesianism, no es socialista ni cerca, simplemente es que el Estado step in, que avance, que aparezca ahí para mantener una economía funcionando y eso, pero la economía sigue siendo capitalista. Entonces, digamos, de la misma, hay veces que se lo categoriza de una forma. Bernie Sanders dice que eso es socialismo para los millonarios, todos esos subsidios, eh, y que debería haber socialismo para la clase trabajadora o algo así. A mí me parece un error enmarcarlo así, porque socialismo para los millonarios es una contradicción en sí misma, es un oxímoron. Claro, no tiene mucho sentido. Y me parece que es como sacarle fuerza a una palabra que debería tener un significado bastante concreto, socialismo, pero bueno, no, pero en definitiva sí, hay y está en Estados Unidos eso está muy, muy grabado a fuego, esa idea cualquier cosa que el Estado avanza es casi socialismo, se le dice. No, viene el socialismo, ¿viste? Ronald Reagan en los 60 decía, no, creo que en los 60, capaz que sí, 60 o 70, decía, eh, si aprueban la ley de salud pública universal, es el primer paso para el socialismo, hay que frenarlos, qué sé yo. Un disco grabado de él, la voz diciendo, claro, o sea, es un fantasma con el que vienen asustando a la gente hace décadas, pero bueno, obviamente, cruzas el Atlántico y te encontrás con un montón de economías capitalistas que tienen esos tipos de programas.
Y hablando un poquito de Bernie, digamos, bueno, Bernie es un señor grande, probablemente haya hecho su última campaña, ojalá que no, pero factiblemente que haya hecho su última campaña para presidente al menos, pero ha conseguido no solamente digamos, mucho apoyo, sino muchísimas personas que han comprado ese concepto y que evidentemente les gusta. ¿Cuál crees que es el futuro de este tipo de ideología en Estados Unidos? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que Bernie Sanders es un político de varias décadas, ¿no? Y que viene siendo senador hace como 20 años y que nadie le prestaba atención, nadie le daba bola, digamos, como decimos en Argentina. Pero bueno, de repente vino la crisis 2008 y vino una crisis tras otra y una nueva generación de estadounidenses o de gente que vive en Estados Unidos que ve que la economía no funciona para ellos y que ve que sus padres tuvieron un mucho mejor nivel de vida que ellos nunca van a poder alcanzar. Entonces se empiezan a cuestionar todo esto del sueño americano, todo esto de la movilidad social, de la tierra de las oportunidades. Entonces ven que el capitalismo realmente es lo que no está funcionando, que no es el gobierno o no es tal otra cosa, no, es el capitalismo lo que no funciona, que está destruyendo el planeta y bueno, que genera, que es un caldo de cultivo para el racismo y la xenofobia. Hay un montón de problemas que vienen asociados al capitalismo. Entonces, esa nueva generación dice, no, tenemos que cambiar todo y tenemos que empezar por cambiar el sistema que es injusto y que genera más desigualdad y qué sé yo. Bernie Sanders converge con ese gran movimiento, porque de repente todo lo que venía diciendo, pues si lo escuchás hace 20 años, él decía lo mismo. Es un tipo, para su crédito, consistente, consecuente, ¿no? Entonces, él empalma con ese movimiento y levanta muchísima popularidad justamente porque es un momento histórico distinto. Un momento histórico donde la gran mayoría de los menores de 25 años consideran que el socialismo es mejor que el capitalismo, que es algo único para la historia, para Estados Unidos, o por lo menos no se ve desde hace muchas décadas. Entonces, yo creo que a pesar de que, o incluso si Bernie Sanders no se presenta más, que yo creo que no se va a presentar de nuevo, el movimiento socialista que ya está en movimiento va a seguir avanzando y va a seguir creciendo. Hay una organización, la DSA, Democratic Socialists of America, que creció en membresía muchísimo, ahora tienen cerca de 70.000 miembros. Y bueno, eso también es algo histórico. Desde el SDS, desde Student for Democratic Society, en los 70, que no había tanta militancia socialista. Yo creo que el gran desafío para que esa izquierda, para que ese movimiento socialista se mantenga y siga creciendo, es realmente romper de una vez por todas justamente con el Partido Demócrata. Y en eso, curiosamente o irónicamente, esa juventud que se ve reflejada o que creció en su madurez política al calor de las campañas de Bernie Sanders, tienen que dar ese salto y decir, bueno, no, hoy Bernie Sanders apoya a Biden, que es lo mismo de la política vieja, de la vieja política. Formaron 6 grupos de task force, de políticas públicas, y de esos 6 no salió nada del programa de Bernie Sanders, ni Free Tuition College, ni Medicare for All, nada. Y sin embargo, Bernie Sanders sigue haciendo campaña por Biden, por Joe Biden. Entonces, nada de cambio climático. Es decir, la juventud esta, socialista, que desafía todo, tiene que, de una forma, romper el cordón umbilical con Bernie Sanders, tiene que romper con el Partido Demócrata y crear realmente, justamente lo que hablaba hoy, un partido de independencia política que tanto le sirvió a los países, a las clases obreras de los países europeos, para construir, para empujar por un estado de bienestar, por una semana laboral de 32 horas, de 35 horas, por seguro de salud para todos, o acceso a la salud para todos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, ahí está la clave para el mayor crecimiento y para que la izquierda socialista avance en madurez en los próximos años.
Para dar un poco de contexto a lo que vos decís, llevar números, sobre todo para nuestros oyentes, desde la última elección hasta ahora, es decir, en los últimos 4 años, se sumaron 25 millones de nuevos votantes. Todos ellos mayores de 18 años y mucha de esta gente tiene los problemas que estás mencionando. Entonces, ojalá que toda esta gente se involucre en política porque claramente creo que puede generar un cambio positivo. Y hablando un poquito de esto, me gusta saber, me gusta entender un poquito cómo te mantenés informado. ¿Cómo me mantengo informado? Leo todos los diarios que puedo. Diarios que mainstream, de diarios burgueses, que le decimos los socialistas, y también revistas de la izquierda, qué sé yo. Me informo mucho a través de Left Voice mismo, de nuestra propia publicación, porque hay muchas cosas que yo no escribo, pero las leo y son informativas y son buenas, pero también otras revistas de la izquierda como Jacobin, como no sé, The Atlantic, Indies Times, y bueno, los medios grandes, ¿no? Pues New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal, todo eso. ¿Hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado? No, la verdad que cubrimos un rango amplio. Estuvo buena, entretenida entrevista. Bueno, me alegro mucho. Yo también la sentí muy bien y bueno, aprovecho para agradecerte por tu tiempo y porque hayas dedicado que nos hayas dado una oportunidad de poder escuchar un poco tu voz. No, está bien. Gracias por la invitación y cuando quieran estoy a su disposición. Y bueno, si llegaste hasta aquí, es muy probable que te guste lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante que te puedas suscribir a nuestros canales y que lo puedas recomendar con tus amigos. Es la única forma en la cual semana a semana vamos a poder ir creciendo y continuar trayendo invitados de calidad. A su vez, no te olvides dejar cualquier comentario en nuestro canal de YouTube o de la aplicación que estés usando. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.